A abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Es un pasaje muy conocido. No recuerdo hace tiempo, lo hemos compartido aquí, quizás años, pero hoy vamos a mirarlo de una óptica diferente. Vamos a mirarlo bajo la óptica del agradecimiento. Gloria a Dios. Yo le he titulado Siendo agradecidos con Dios. Lucas capítulo 17, el verso 11 al 19. Lucas 17, verso 11 al 19. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Creo que está en la pantalla también, así que el que no trajo Biblia, algo que recomendamos siempre, que usted se provea de una Biblia. Es más, hay algunas Biblias aquí que le podemos obsequiar, ¿verdad? Usted solo le pide a alguno de los sugieres, de los hermanos que están ahí colaborando, y entonces usted puede obtener una Biblia gratis. Es una Biblia simple, sencilla, pero le va a servir para estudiar la palabra o para comenzar. Luego recomendamos siempre que uno se provea de una Biblia de estudio, si uno realmente está interesado en aprender de la Biblia. Gloria a Dios. Dice así, Lucas capítulo 17, el verso 11 en adelante, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra y a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, que es espíritu y es vida. Señor, tu palabra, Señor, es una semilla que es implantada en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, para dar fruto al 100%, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, es una palabra eterna, palabra viva, palabra eficaz. Es verdad, genuina, verdadera, Señor, y es palabra que transforma y cambia. Por el poder de tu palabra, tú hiciste los cielos y la tierra, Señor, y también por el poder de tu palabra un día nos diste vida y vida en abundancia. Invocamos ese poder ahora en el nombre de Jesucristo, para que esta palabra cumpla el cometido, Señor, que tú te has propuesto, Señor, que cumpla en este momento, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias por tu presencia, Señor, a través de tu Espíritu. Obra conforme a tu soberanía, Señor. Obra, Señor, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, sanando enfermos, operando, Señor, las maravillas que tú tienes reservadas para los que creen, confían en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como les había dicho, vamos a mirar este pasaje desde el ángulo del agradecimiento. Nos encontramos con 10 personas que estaban totalmente destituidas de la sociedad. Recuerde que la lepra es una enfermedad muy seria. Hoy en día tiene cura, gracias a Dios. Pero en aquella época los leprosos directamente eran expulsados de sus casas, eran arrojados fuera de los pueblos, de las ciudades, porque como es una enfermedad muy infecciosa, entonces no tenían acceso ni siquiera a su propia familia. Ser leproso era ser un desposeído en todos los aspectos, desposeído de afecto, de amor familiar. No podían contactarse ni con sus propios hijos, esposas, padres, madres, por la razón de que no podían contaminar a las demás personas. Es más, se nos cuenta, ¿verdad?, que los leprosos tenían que portar una campana en el cuello para que cuando ellos se acercaran a alguna aldea, a algún pueblo, entonces esa campana
les hacía conocer a los habitantes de ese lugar que se acercaba alguna de estas personas enfermas. Y por lo tanto, las personas no se acercaban a ellos. Estaba prohibido no solamente por la ética y por el sentido común, sino también por la ley que estaba rigiendo a la nación de Israel en aquella época. Entonces, ellos no podían acercarse a nadie leproso, ni tampoco los leprosos se permitían entrar a un pueblo. ¿Por qué? Porque inmediatamente que si a alguno se le ocurría entrar, eran sacados intempestivamente hacia afuera, arrojados al desierto, a los montes, fuera del pueblo, fuera de la ciudad, etc. Eran personas desposeídas también materialmente, no tenían nada, ellos solamente tenían la amistad de otras personas como ellos. O sea, los leprosos se juntaban entre ellos. Usted vio que las personas que están regidas por un espíritu, vamos a llamarlo de esta manera, o por una condición particular, buscan asociación con personas semejantes a ellos. Por eso usted va a encontrar de que el que tiene un vicio, como por ejemplo la drogadicción o el alcoholismo, va a frecuentar a personas que tienen esas mismas inclinaciones. El que tiene vicio, por ejemplo, del juego, va a buscar amistades dentro de ese ámbito. El que tiene otro tipo de debilidad o de corrupción, de moralidad, va a buscar personas que son acordes a sus deseos, a sus prácticas. Por eso es muy importante ver en nuestra condición. ¿Por qué? Porque la lepra en la antigüedad, que era una condición incurable, también es un reflejo de lo que somos nosotros realmente sin Dios, es decir, pecadores. La lepra es un reflejo, un símbolo, una alegoría de lo que es el pecado en nuestra vida. O sea, el pecado no tiene cura para nadie, a menos que sea la persona creyente en Cristo y venga a Jesús y sea limpio del pecado a través de la sangre de Jesucristo. Todo eso hace el pecado en nosotros. O sea, que si el pecado está gobernando nuestra vida, nuestra asociación, nuestras amistades, nuestro círculo, ¿verdad?, de personas que nosotros frecuentamos van a estar emparentadas con las mismas inclinaciones nuestras. Así que ahí es fácil detectar, ¿verdad?, cuando las personas, ¿verdad?, tienen algún tipo de adicción. Hay personas que son adictas a la soledad, por ejemplo, no pueden tener amistades, son personas muy solitarias, obviamente, personas que no les gusta someterse a ningún tipo de regla, y entonces son personas que sufren. No saben por qué están sufriendo esa condición, por qué están pasando por eso, pero el problema radica en lo profundo de sus corazones. Hay muchas cosas que nosotros podemos emparentar con el pecado, porque cuando hay un problema, ya sea de carácter anímico o de carácter físico, una enfermedad física o un problema mental, recordemos que las enfermedades mentales son mucho más frecuentes y más numerosas de lo que nos dan las estadísticas. Es más, hay quienes se han atrevido a decir que las personas con enfermedades mentales, ¿verdad?, son prácticamente un gran porcentaje o la mayoría de la población de personas. Tienen conflictos mentales recibidos o comenzando en su infancia, en su adolescencia o a través de circunstancias que les ha tocado vivir adversas en la vida, y son personas desequilibradas. Esto no es algo exagerado lo que estoy hablando. Quizás usted conoce personas que aparentemente son normales, pero bajo distintas presiones, circunstancias en la vida, expresan o manifiestan un desequilibrio emocional, un desequilibrio mental. Y esas personas a veces no pueden compatibilizar o asociarse con otras. ¿Por qué? Porque el único lugar que queda para ese tipo de situación, bueno, entonces si las autoridades y los estudiosos y los científicos y los médicos entienden que ese tipo de personas, cuando la gravedad de esa condición se hace evidente, queda nada más que el manicomio, el lugar donde las personas desequilibradas van a ser alojadas para protección de su familia, de su entorno y de la sociedad. Es triste lo que estamos hablando, pero esa es la condición del mundo en el cual estamos viviendo, queridos hermanos. Un mundo sin esperanza,
un mundo que no tiene a Cristo, un mundo que no cree a Dios, que niega la palabra de Dios, un mundo que se acomoda a los deseos del ser humano, así propiamente de lo que nace de su corazón. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón, pero Dios sí lo conoce y Dios sabe lo que hay en nosotros. Y es más, Dios conoce los problemas por los que estamos pasando, viviendo, y Él tiene la solución a todos esos problemas. Amén. Bueno, el tema aquí que estos hombres desposeídos vivían totalmente desamparados. No había en ese entonces ningún tipo de ley o protección para ellos, solo las leyes de la separación. Ellos tenían que estar excluidos de la sociedad. Y en esa condición eran desposeídos de tierras, si las hubieran tenido alguna vez, una casa, una familia, una posición social, etcétera, pero lo perdieron todo a causa de la lepra. Bueno, esta era la condición de estas personas, con todas las consecuencias negativas que usted pueda imaginar. Pero todo eso es un reflejo de lo que le sucede al hombre sin Dios, repito. La lepra es un símbolo del pecado. O sea que el que tiene pecado en su vida, vive en el pecado, practicando el pecado, puede comprender que entonces es un leproso de carácter espiritual. Me estoy explicando, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, porque estas personas, fíjese que había muchas virtudes en estos hombres, y vamos a pasar a detallar alguna de ellas. Entendieron de que cuando se acercó Jesús a ese lugar donde ellos frecuentaban, estaban obviamente en el camino, entonces ellos empezaron a clamar al Señor y gritar, alzaron la voz, dice el verso 13 que leímos, y dice diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Probablemente habían oído, ¿verdad?, las maravillas que el Señor hacía, cómo Él sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, etc. Pero bueno, ellos escucharon eso probablemente y dijeron, esta es nuestra oportunidad, que el Señor Jesús tenga misericordia de nosotros. El lamento de su corazón era algo profundo. No era una expresión mental, ni siquiera una expresión puramente emocional, ¿verdad? Y sin una expresión, vamos a decir, exultante. Era una expresión exultante. Porque hay quienes creen que para relacionarse con Dios, entonces Dios va a mirar sus virtudes, va a mirar entonces las cosas buenas que ellos practican, y entonces por eso ellos no se creen ni se consideran perdidos. Pero yo quiero decirle, porque por más buena que sea una persona, por más bueno que sea su estilo de vida, por más bueno que se dirija y se conduzca, si no tiene a Cristo en su corazón, entonces ya ha sido desechado por Dios. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, lo dijo el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La importancia del creer y la importancia del bautizarse. Aquí vamos a ver dos aspectos. Primero, la fe, porque para creer se requiere de fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y el segundo aspecto es la obediencia, porque la persona que cree obedece la regla bíblica. El que creyere y fuere bautizado, dijo Jesús, será salvo. Entonces, para poder obtener la salvación también hay que ser obediente. Hay que creer y hay que obedecer. Hay que bautizarse. Significa ser sumergido en el agua, como enseñan las Escrituras. Ahora el tema es que, fíjese, que estos hombres reunieron estas condiciones, los 10. ¿Por qué? Nos dice aquí que los 10 clamaron, Maestro, clamaron a alta voz, no mentalmente, abrieron sus bocas, ¿verdad? Porque estaban en una situación desesperante. ¿Cómo está una persona perdido en el océano? Ya lo he explicado otras veces, ¿verdad? Donde no tiene remedio, donde no hay solución a ese problema, donde solamente hay una tabla sobre la cual aferrarse y no por mucho tiempo, y va a perecer ahogado porque no hay nadie que lo pueda acudir y salvarlo, rescatarlo. ¿Cómo se siente una persona en esa condición? Bueno, quizás usted no pasó por esa situación,
Muchos de nosotros no hemos pasado esa situación, pero sí espiritualmente nosotros tenemos que reconocer que sin Cristo nos estábamos ahogando en el mar de este mundo. Ahogando en un mar de tormentoso, ahogando porque las olas caían sobre nosotros unas tras otras y no veíamos luz ni esperanza. No veíamos nadie que nos pueda acudir, que nos pueda salvar. Y así pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando, creyendo que alguna vez por algún acto de magia íbamos a salir de esa triste situación. Pero nada de eso ocurría. Pasaron el tiempo, meses y años, y nosotros vivíamos muertos en delitos y en pecado. Nos estábamos ahogando, estábamos pereciendo. El apóstol Pablo dice que estábamos perdidos, ¿verdad? Totalmente perdidos, pero muertos en delitos y en pecados. Va al extremo que el apóstol diciendo cómo era nuestra condición espiritual. Nuestros labios podían reír, podíamos pasar momentos de gozo, de alegría, pasajeros, pero rápidamente caíamos en una depresión, rápidamente caíamos en una inseguridad, rápidamente se nos hacía patente la falta de propósito en nuestra vida. No sabíamos por qué vivíamos, ni siquiera por qué respirábamos. Hay mucha gente sin Dios que se siente de esa manera. Gente que no sabe por qué vive donde vive, por qué nació, por qué está, a dónde va, cómo va a terminar. Bueno, todo eso tiene respuesta. Vivimos porque hay una razón para vivir. Hay un Dios misericordioso y todopoderoso que no quiere que perezcamos ahogados en las tragedias de este mundo. Nos quiere salvar, y ese es Jesucristo, que está dispuesto a salvar a todo aquel que cree en Él. Así que es importante que nosotros nos aferremos al Señor Jesús. Aquí estos hombres hicieron lo correcto. Fueron, ¿verdad?, personas de fe. Yo me atrevería a decir hombres de gran fe. Hay una razón para explicar y hacer esta diferencia. Está la fe, pero ahí está la gran fe. Otro día vamos a ver de otras personas que utilizaron de gran fe. Hay que tener gran fe para actuar como estos hombres actuaron. Gritaron, aclamaron al Señor, dijeron: Señor, Maestro, sálvanos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Tú conoces nuestra condición y creemos, aunque no lo habían manifestado abiertamente, verbalmente, pero en sus corazones había fe. En sus corazones sabía que si Jesús estaba a favor de ellos, algo iba a hacer, un milagro iba a provocar. Y esa es la condición en la que vive la humanidad, hermanos queridos. No saben a quién acudir, van para aquí, van para allá, buscan ayuda en esto, en lo otro. Algunos se refugian en las falsas religiones, otros en el ocultismo, otros se refugian en la psicología, se refugian en tantas cosas que solamente no les van a prestar una genuina y verdadera ayuda, porque el único que nos puede ayudar es Jesucristo. El único que nos va a sacar del pozo es Jesucristo. El único que va a obrar algo en nuestra vida, un milagro genuino y verdadero, es el Señor Jesucristo. ¿Puede usted dar gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Señor, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. No negaban su condición. Muchas veces yo he hablado con personas viciosas, ¿verdad? Alcohólicas, drogadictos, etcétera, hasta con homosexuales. Y entonces muchos de ellos a veces se refugian detrás de excusas y de argumentos por su proceder. Entonces le echan la culpa a alguien que en su infancia, que les pasó, que aquí, que allá. Pero el tema es que no alcanzan a reconocer la gravedad de su condición. Les parece que es normal lo que están viviendo, les parece que así pueden seguir viviendo, seguir existiendo, pero sin saber que ese camino es camino de muerte. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, así la mayoría de la humanidad vive, yendo al camino de muerte, yendo a un precipicio sin fondo, yendo directamente a la llama del fuego eterno. Así que nosotros tenemos que despertar. Si alguno tiene esa inseguridad en su vida,
Saber de que Dios tiene un mejor plan, el plan de Él y no el plan nuestro, y ni siquiera el plan en el que el enemigo nos metió. Hay un plan divino, es el plan de Dios, y en el plan de Dios no hay sufrimiento y ni hay dolor. Hay bendición, hay éxito y prosperidad, hay salud, hay gozo y hay alegría. En el plan de Dios hay paz. El único que nos quiere robar todas esas cosas, o que ya lo ha hecho, es el enemigo de nuestras almas. Porque Jesús lo mencionó muy bien, diciendo que Él vino ¿para qué? Para robar, matar, para destruir. Él vino para hacer todo este daño al ser humano. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estos hombres comprendieron. ¿Por qué? Nos damos cuenta de que en el verso 14 dice que cuando Jesús los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. En ese entonces los sacerdotes eran como médicos. Los sacerdotes eran los únicos encargados o jueces de dictaminar si una persona con lepra había sido sana. Entonces, eso significaba que al ser declarados sanos por un sacerdote, entonces ellos podían volver a sus familias, a su vida normal, a tener las cosas que tenían antes. Imagínese usted la ansiedad de estos hombres, que ahora escuchan esta palabra de Jesús nada más. No les dicen, están sanos, ¿sí? Porque a veces esperamos que nos digan, está sano ya, ¿sí? Y esperamos muchas otras cosas, sino que les dice, ustedes vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos ¿qué hicieron? Obedecieron, y tenían la lepra encima. Muchas veces las personas acuden, ¿verdad?, por oración, por situaciones que están pasando, por enfermedades, y creen o pretenden, ¿verdad?, que el milagro se realice instantáneamente, ya quieren que, creen que eso es el fast food, ¿verdad?, que ya la comida va a estar servida al instante, y entonces esta ayuda de carácter espiritual que viene de Dios tiene que ser realizada al momento. Y a veces no pasa así, a veces pasa así. Dios hace un milagro y es impredecible y es increíble que las personas hasta se asombran de lo rápido que actúa la mano de Dios. Pero a veces no sucede. No sucedió con estos hombres. Cuando ellos obedecieron, entonces empezó a activar la fe. Tenían fe, pero la fe se activó cuando ellos caminaron hacia los sacerdotes. Se movieron en la dirección correcta. Obedecieron lo que el Señor les dijo. El Señor no les dijo, vayan que ya están sanos, o los voy a sanar más adelante. No, el Señor le dijo, ustedes vayan. Y lo único que les dijo eso, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eran sabidos por todos que los sacerdotes eran los únicos que tenían la potestad de declarar sano a alguien, especialmente de la lepra. Y entonces dice la Escritura que aconteció que mientras iban fueron limpiados. Estos hombres que habían gemido, sufrido, que habían clamado al Señor, usaron no solamente la gran fe para obedecer al Señor, le obedecieron, y entonces ahí cuando la fe se pone en acción, en obediencia, es cuando ahí surge el milagro de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos hablando del aspecto de la sanidad del cuerpo, de la lepra, en este caso de los hombres. Pero hay algo más profundo en esto, y es lo que quiero detallar ahora. Estos hombres obedecieron, los 10. Los 10 se llegaron a los sacerdotes. Los sacerdotes los examinaron, dijimos, estamos sanos, no tenemos lepra. No era tan fácil que los declaren limpios. Tenían que estar 8 días, ¿verdad?, examinados en el templo. No era que llegaban ahí, el sacerdote les decía, sí, no tienen más lepra, así que vayan con su familia. ¿Cuál era el deseo intenso del corazón de estos hombres? Obviamente, reunirse con sus hijos, con su familia, con sus padres, con su madre, volver a los bienes que tenían antes, recuperar la vida normal, ¿verdad?, entonces que habían vivido. Eso es propio de cada persona. Cada uno de nosotros en situación semejante probablemente estaríamos muy ansiosos de que se nos declare sanos y nos dé la libertad de ir a nuestros hogares. Bueno, ellos tenían que estar 8 días en el templo, 8 días siendo examinados, 8 días en los que luego se tenían que afeitar completamente y tenían que pasar 8 días más, en total 16 días. Entonces, esos otros 8 días extras eran utilizados
para hacer algún tipo de ritual, ¿verdad? Tenía que haber un ritual de sangre, tenía que haber un sacrificio de un animalito, tenía algún ritual donde eran ungidos también. Y entonces no vamos a entrar en detalles todo lo que estas personas tenían que hacer, pero imagínense, 16 días, están ellos sintiéndose sanos. Recuerde que la lepra era una enfermedad terrible, una enfermedad donde a las personas se le caen pedazos de oreja, se le cae la nariz, pierden dedos, porque actúa en la piel y degrada la piel. Algunas de estas personas, antes de ser sanos, a lo mejor habían perdido cabello, piel, habían perdido dedos. Es terrible la lepra, cómo afecta, ¿verdad?, a las personas. Entonces, muchos de ellos cuando recibieron salud le crecieron los dedos, se normalizó la condición de su piel, se le fueron las llagas, se llagaba la piel, entonces daban mal olor, se apestaba la piel, se descomponía la piel, y entonces era algo terrible. Y ahora, ¡pum!, se encontraron sanos, libres de dolor, libres de esa infección, sus dedos recuperados si se les había caído, su nariz, sus oídos, sus orejas, en fin, normales, pero había que pasar el rito de la purificación. Los 16 días tenían que ejercerse indefectiblemente, no había otra cosa que hacer que someterse a ese procedimiento. Algo que realmente cuesta, ¿verdad que cuesta someternos a reglas y cosas? Bueno, sin embargo, estas personas eran de gran fe y eran obedientes. Ellos bien podían decir, bueno, me voy de aquí, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer todas estas cosas si yo estoy sano? Hoy en día las personas tienen mucha independencia en ese tipo de decisiones y pueden decidir si se van a una cirugía o no, si firman o no. Y entonces, todas estas cosas hoy en día puede uno permitirse tener esa licencia, pero en aquella época no era así. Si el sacerdote decía, te tenés que quedar aquí 16 días, había que estar los 16 días. Después te vamos a declarar sano. Pero mire que yo estoy sano, yo quiero ir con mi familia, yo quiero volver a mi vida normal. Ya son 16 días, imagínense día tras día estando ellos allí, sabiendo de que ya la lepra no estaba más en su cuerpo, pero que ahora su familia estaba allí esperándolos. Imagínense la ansiedad de estas personas. ¿Verdad que nos ponemos ansiosos nosotros con poco? Bueno, entonces estas personas tenían una gran ansiedad para estar liberados en el momento de ese ritualismo, de ese ceremonialismo, de esa ley que les era aplicada, diciendo ustedes tienen que pasar por esto. Bueno, lo obedecieron, llegaron los 16 días y el sacerdote los declara sanos. Y entonces ahí viene algo que yo quiero agregar ahora, que es la parte más profunda. ¿Por qué? Porque todos habían sido sanos de la lepra, todos habían recibido salud física, pero fíjese que solo uno de ellos, que era samaritano, entonces decidió volver a buscar a Jesús para agradecerle al Señor. Los demás eran judíos, los 9 llegaron allí y salieron corriendo para sus casas. Salieron a encontrarse con sus propiedades, con su familia, sus hijos, etc. Todas las cosas que habían perdido ellos ahora les habían sido dadas nuevamente, las habían recuperado. ¿Cómo actuaríamos nosotros en semejante situación? Quizás algunos harían lo de estos judíos, correrían a su familia, abrazarse con sus esposas, con sus hijos, con sus padres. Es perfectamente entendible, es natural, ¿verdad? Los seres humanos tenemos necesidades de esas cosas. Pero sin embargo, uno que no era judío, que era samaritano, y voy a explicar brevemente la condición de los samaritanos. Los samaritanos no eran totalmente judíos, eran una mezcla. Eran israelitas, pero israelitas que estaban mezclados. Sería muy larga la historia de cómo surgió Samaria y sus habitantes, etcétera, pero solamente voy a decir de que había enemistad entre judíos y samaritanos. Los samaritanos no eran bien vistos en Israel o en lo que hoy es Judea, el Estado de Israel actual. No eran bien vistos. Los samaritanos eran personas, ¿verdad? Como hoy podríamos decir, bueno, las personas que viven en Palestina,
en Gaza, que está siendo bombardeada, o en otros lugares, ¿verdad?, de la Palestina, no eran totalmente judíos, pero tampoco eran extranjeros totalmente, pero era un extranjero para los judíos y no eran queridos. Y fíjese que este samaritano, que podía haber dicho a su familia, como le dijeron los demás a su familia, ¿y cómo es que estás aquí? ¿Cómo te recibiste sanidad? Ellos seguro que le contaron. Un tal Jesús nos encontró en el camino y nos sanó. Dieron testimonio de la fe que tenían en Jesús. Pero fíjese una cosa, ese testimonio no alcanzaba para un acto más glorioso y más grande que recibe el ser humano. Un testimonio que solo alcanza para ser, ¿verdad?, testigo de la obra y del milagro de Cristo, de una sanidad física. Pero Dios quería que ellos vayan más adelante. Ellos necesitaban tener el testimonio de su salvación. Amén. Y ahora vamos a mirar un poquito esto. Necesitaban ser salvos. Pero solo este samaritano, que era despreciado, ¿verdad?, fue agradecido. Porque él no corrió para su casa. Él no se fue a juntar con sus hijos, sus esposas. Seguramente los tenía, su familia. Algo tenía. Pero él no. Él dijo: yo voy a ir a agradecérselo al Señor Jesús. Voy a volver tras mis pasos y lo voy a buscar a Jesús para agradecerle. Y lo hizo. Dice que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No con el corazón, no con la mente. Vio que hay gente, ya lo digo siempre esto, que dice: voy a agradecer, yo le agradezco a Dios, pastor, yo oro a Dios, pero oro con el corazón. Oro con la mente. Claro que Dios entiende todos los lenguajes de la mente y del corazón. Dios nos creó, Él puso sentimientos en nosotros, emociones. Sabe lo que es nuestro corazón y sabe que es engañoso porque está contaminado por el pecado. Y conoce también lo que hay en todo nuestro ser, en nuestra mente. Él puede conocer nuestros pensamientos. Pero sin embargo, era necesario, para el verdaderamente agradecido, expresarlo en alta voz. ¿Cuántos alaban al Señor? En alta voz. Esto quiere decir, no entre dientes, no quiere decir no hablando débilmente, sino dando una exclamación, una exultación al Señor. Y lo hizo a gran voz. Glorificaba a Dios en gran voz. O sea, imagínese que si nosotros miramos para atrás en nuestra vida, ¿de qué nos rescató a nosotros el Señor? Algunos del alcoholismo, otros de los vicios del juego, de la droga. La mayoría de los que estamos aquí hemos vivido vidas muy lejos de Dios. Yo no nací en una cuna cristiana. Yo viví muy lejos de Dios. Era una persona que me había hundido en el pecado. Y la mayoría, hasta donde yo sé de los que estamos aquí, también. Dios nos ha rescatado, algunos del ocultismo, otros de la mentira, de la fornicación, del adulterio, del robo. ¿Sí? Dios nos perdonó del engaño, del fraude. Algunos éramos fraudulentos, mentirosos, algunos borrachos, ¿sí?, drogadictos, ¿sí? Había lo peor de lo peor. Yo he conocido creyentes que vivieron una vida muy apartada y muy alejada de Dios. Mujeres lesbianas convertidas a Cristo, hombres homosexuales convertidos a Cristo. Y hoy en día son perfectos creyentes. Crea en el poder de Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Amén. Entonces, hay personas que muchas veces no saben ser agradecidas con Dios porque no ven, ¿verdad?, la verdadera condición en la que Dios los rescató. Si nosotros estamos aquí, deberíamos de estar, al evaluar estas situaciones y condiciones, alabar a Dios a gran voz. ¿Cuántos alaban al Señor? A gran voz, sin retaseos, sin temores, sin dudas, con una expresión genuina que sale del alma, porque no basta decir: doy testimonio de Cristo. Porque hay algunos que se refugian en eso. Pero pastor,
Yo doy testimonio de Cristo. Yo he dado testimonio del Señor Jesús. Yo hablo del Señor Jesús cuando tengo la oportunidad. Pero no basta eso. Los otros también dieron testimonio de Cristo, los otros 9. Hablaron con su familia y les preguntaron, ¿quién los sanó? ¿Quién te sanó a ti? Jesús me sanó. Nos encontramos allí y entonces Él nos mandó que nos mostrásemos sacerdote. Explicaron todo, le dieron gloria a Dios, pero sin ese condimento que nace de lo profundo de un alma agradecida. Amén. El agradecimiento es de suprema importancia, porque el verdadero agradecido con Dios es el que realmente no va a retasear, o sea, no va a hacer algo en contra de brindarse por entero al Creador, aquel que lo salvó, aquel que lo sanó, aquel que le hizo el milagro. Yo estoy seguro que muchos, si le pido que levanten las manos de los que estamos aquí, hemos recibido un milagro de parte de Dios. Un milagro de carácter físico, un milagro de carácter emocional, un milagro de carácter mental. Hemos recibido maravillas de parte de Dios. Por eso perseveramos, porque somos agradecidos con el Señor. Usted está aquí, una de las razones por la que está aquí, entonces es porque usted es una agradecida, un agradecido con el Señor, y por eso le viene a dar gloria y honra a Él. Amén. Pero esos 9 no. Recuerdo el caso, lo conté otras veces, en cuanto una vez en mi país se había hecho una cruzada y entonces tenía la dirección y el nombre de una persona, era una señora, y le fui a visitar. Se acostumbra a hacer eso, cuando alguien decide por Cristo, se lo contacta y se lo invita a las reuniones de la iglesia. Entonces le fui a visitar, golpeé la casa, salió la señora, me dice, ¿sí que le puedo servir? Y yo, mire, yo soy tal, soy el pastor de la iglesia aquí, y entonces tenemos un hombre que usted aceptó al Señor Jesús. Y vengo para invitarle y preguntarle, a invitarle a las reuniones y preguntarle, ¿verdad?, si Dios hizo un milagro con usted. Oh, sí, me dijo, muchos milagros, me dijo la señora. En primer lugar, restableció la paz en mi familia. Los de al lado, que viven al lado mío, son familiares nuestros, pero éramos enemigos a muerte. Nos estábamos a punto de agredir con cuchillos, con armas, peleando a muerte la familia. Y decidimos ir a la cruzada y Dios resolvió todos esos problemas. ¿Y ahora qué pasa? No, ahora hay paz, ahora hay alegría, estamos contentos todos. Y además Dios hizo un milagro a mi dentadura, me dijo. Así le digo. Sí, Dios me emplomó muelas. Así muéstreme. Y entonces abrió la boca y yo pude ver muelas tapadas. Y eran tapadas, caries tapadas, muelas cariadas, no sé si se dice así. Entonces, tapadas con un material que parecía un plástico. Pero la característica, yo he visto muchos tipos de emplomadura de dientes, de oro, de plata, de piedras preciosas. Y he visto que nunca había visto, que era como un plástico, pero que tenía pintitas de colores. Rojas, amarillos, verdes, azules. Era como confites. Como que Dios hizo el milagro y le puso los confites al postre. ¿Me explico? Entonces, estaba toda la dentadura, tenía varias muelas así cubiertas, tapadas, perfectamente tapadas. Y le digo, qué maravilla, le dije. Usted lo tiene que contar esto. Por eso le invito, le di la tarjeta, le invité a la reunión. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un milagro con nosotros, nosotros tenemos que contarlo a los demás. En ese entonces yo no tenía demasiada revelación de la palabra. Lo que me le faltó decir es, usted tiene que venir a contarlo, no por solamente dar el testimonio, sino por agradecimiento. Y no le dije eso. Pero hasta donde yo tenía el conocimiento, le dije, usted tiene que dar testimonio de lo que Cristo hizo, porque hay otra persona que va a escuchar eso y le va a surgir la fe, ¿verdad? Y va a decir, si Dios lo hizo con esta señora, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? También va a taparme las muelas, o va a ser otro milagro que yo necesito. Amén. Entonces yo le dije, para que la fe se transmite de usted a una persona, usted lo tiene que contar, porque así funciona la fe, hermanos. La gente tiene que oír, porque la fe viene por él
y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que contar el testimonio, pero ir más allá, como fue este samaritano sano de la lepra, agradecerle al Señor. Bueno, la cuestión fue que pasó un año y la señora nunca vino a la iglesia, ¿no? Entonces un día yo pasé por ahí, iba a visitar a un hermano enfermo, y pasé por la casa y me acordé, dije, hace un año casi, exactamente, yo pasé por esta casa y me acordé de la señora, y dijo, esa señora nunca vino a la reunión. Golpeé la casa, golpeé en la puerta, y salió una criatura, un niño, me dijo, no, mi mamá no está, ella está en el almacén de ahí de la esquina. Resulta que tenía un almacén, era como un convenience, que le dicen acá, ¿no? Entonces, vamos a cortar los micrófonos, están todos cortados, gloria a Dios. Entonces, era como un almacén así, pequeña. Entonces, hasta allá sí, me fui. Fui allá, entré, yo iba en bicicleta, dejé la bicicleta en un árbol recostada, que daba a la puerta. Me acuerdo los detalles de todo, hermano, porque fue algo impresionante de lo que sucedió conmigo en esa oportunidad. Entonces, abro la puerta y estaba la señora sola, no había nadie en el negocio. Era una despensa, ¿vio? No era como un supermarket que hay ahora que uno va y escoge las cosas. Había un mostrador y entonces uno le tenía 1 kilo de azúcar, ¿sí? Medio kilo de pan, un atado de cigarrillo. Claro, yo no pedía eso, ¿no? Había cerveza, había licores, etcétera. Bueno, entonces entré y me paré delante del mostrador y estaba ella. Y ella me dijo, sí, ¿qué le puedo servir? Me dice. Yo no sé si se acuerda de mí usted, le dije. Yo hace aproximadamente un año atrás fui a su casa, allá. Y entonces, ¿se acuerda? Yo le dije, usted me contó del milagro que había recibido en la familia. Oh, sí, seguimos con paz, me dijo. Ah, qué bueno, le digo. Y también, también me contó que Dios hizo un milagro en su dentadura. Sí, me lo volvió a mostrar, estaba ahí. Calzadas las muelas, ¿no? Entonces, qué bueno. Usted sabe, cada día que yo me lavo los dientes, me dijo así la señora, en el espejo me miro y digo, oh, este milagro me lo hizo Dios. Qué bueno es el Señor, ¿no? Y le digo, y yo le pregunto estas cosas, le digo, porque se acuerda que yo le invité a la reunión y usted nunca vino, le dije. Bueno, usted sabe cómo es el negocio, me dijo. Aquí en mi país a veces se daba esas situaciones, a veces se cerraba a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, ese tipo de despensas del barrio. Van los vecinos a cualquier hora a comprar vino, cigarros, ¿verdad? Entonces, y usted sabe cómo es esto, uno tiene que tener abierto acá, dice, sábado, domingo. Dios había hecho un milagro en ella, no para que siga viviendo de esa manera, esclavizada en ese negocio que poco le daba, porque Dios tenía mucho para darle a ella, así como Dios tiene mucho para darnos a nosotros. Tenemos que usar la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, le digo, usted nunca vino. Bueno, usted sabe, esta es la causa, el negocio. Y el Señor puso este pasaje en mi mente, en el acto. Le dije, mire, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que había 10 leprosos y le relaté rápidamente, ¿no? 9 fueron, 10 sanados, 9 se fueron a sus casas, pero uno solo volvió al Señor dándole gloria. Y le repetí las palabras del Señor que dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y yo la miraba a los ojos. ¿Y los 9 dónde están? Le dije eso solo y no dije más palabras. Y me quedé observándola. Noté en el acto, hermano, yo no quiero exagerar con esto, Dios es mi testigo. Ella se quedó con las manos así, en el mostrador, como petrificada, impactada. Y es más, yo sentí, pum, en mi corazón, como le había golpeado el corazón de ella estas palabras. Y yo dije, no tengo más nada que agregar. Estuve tentado, la verdad, de hacerle así, porque ella quedó con los ojos así, de hacerle así. No lo hice por respeto, en primer lugar a Dios, porque Dios sentía en ese momento instantáneamente que eran las palabras que le tenía que decir.
Salí del lugar, tomé la bicicleta y miré, y ella seguía en esa actitud. No cambió su posición. Se dio cuenta, obviamente, que había un profundo desagradecimiento de parte de ella hacia el Señor. El desagradecimiento se expresa en actitudes, en acciones. Cuando alguien nos ayuda, hermano, cuando alguien hace algo a nuestro favor, no pensemos que era su deber. En la iglesia me ayudaron, pero claro, esa es la función de ellos, el trabajo de ellos. Usted sabe, estoy cansado de ver esas situaciones. Y ellos creen que bueno, que se les ayuda porque era necesario ayudarles y punto, porque como creyentes nosotros tenemos que ayudar a los demás, pero no son capaces de decir gracias. ¿Me estoy explicando? Porque el hecho de que seamos creyentes no significa que ignoremos las cosas. Una vez le tuve que decir a alguien, cuando tú vas, yo fui y vine 10 veces. Fui y vine 10 veces. A veces me toca callar y no te digo nada, ¿sí? Pero no somos tontos. Entonces, el hecho de que somos cristianos no significa que nosotros también necesitemos que nos agradezcan algo. El Señor estaba esperando ese agradecimiento de los otros 9 desagradecidos. Por eso Él preguntó, ¿no eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Él estaba ansioso también porque Él tenía emociones y ansiedad por recibir el agradecimiento de esos desagradecidos que se fueron a sus casas. Eran hombres de gran fe, fueron obedientes. No esperaron ver el milagro instantáneamente para decir, bueno, me sané. No, de camino se sanaron porque estaba actuando la fe. Y ahora pasaron el proceso, fueron limpios, declarados limpios, y desagradecidamente fueron a sus labores. Pero ¿qué le dijo a este? Que volvió a agradecerle al Señor y le dio gracias. Se postró en tierra, dice la Biblia, a sus pies. Escuchen, se postró este samaritano. Él sabía que era un judío, el Señor Jesús. Pero un samaritano, enemigo de los judíos y viceversa, dice que se postró a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. No sabemos si realmente este hombre comprendió quién era el que estaba delante de él. No lo dice la Escritura. Pero él era el Mesías, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que se hizo carne para venir a morir por nosotros y salvarnos. ¿Sí? Pero aquí, entonces, el Señor le pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpios? Y los 9, los otros 9, los que recibieron también el milagro, ¿dónde están? ¿Dónde están? El Señor Jesús sigue hasta el día de hoy, creo que diciendo lo mismo, ante el desagradecimiento no de cientos ni de miles, sino de millones que han recibido algo de parte de Dios, pero no han sabido agradecerle al Señor. Este lugar, tendríamos que nosotros tener un lugar enorme. ¿Saben la cantidad de gente que ha venido a este lugar? Han recibido milagros, sanidades, han recibido ayudas de todo tipo, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde están? Y el Señor dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No son agradecidos? No conmigo, no con ustedes, con el Señor Jesús. Si en este lugar recibieron un milagro, si en este lugar recibieron una liberación, si en este lugar recibieron un cambio de vida, si en este lugar se bautizaron, si en este lugar sirvieron a Dios, si en este lugar aprendieron y crecieron, si en este lugar el Espíritu Santo los modeló, los formó, ¿dónde están ahora? Desagradecimiento. Y no porque uno espere el agradecimiento de las personas. No, el Señor lo espera. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y entonces muchas personas creen
de que, bueno, que la dádiva, que la ayuda, que el favor que se recibe de los demás es algo que ellos merecen. Por eso tienen un corazón desagradecido, porque ellos creen que lo merecen. ¿Sí? Merecen, yo merezco esto. Voy ahí y me tienen que ayudar, porque yo me lo merezco. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos nosotros sin Dios? ¿Quiénes somos? Dios es el que hace la diferencia en nosotros. Amén. Entonces las personas a veces creen de que ellos merecen eso, que tienen derechos. No, yo tengo derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, yo fui ahí, porque yo colaboré. Tú no hiciste más que lo que deberías de haber hecho. Tú hiciste por agradecimiento, porque si no lo hiciste por agradecimiento, no sirve para nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Somos agradecidos con el Señor, no porque lo merezcamos, no porque realmente tengamos derecho alguno, no porque hemos hecho algo, dado algo a la iglesia, a las personas, no porque hemos testificado de Cristo, no porque hemos predicado el Evangelio, porque muchos se jactan y dicen: yo predicaba el Evangelio, yo alababa a Dios, yo cantaba, yo hacía esto. Alguien ha dicho por ahí, a lo mejor lo escuchó usted también, los hermanos Abba, ¿sí? Siempre lo que hacían en el pasado, pero ¿qué estamos haciendo hoy por el Señor? Amén. Estamos sirviendo a Dios, somos agradecidos con el Señor, tenemos compromisos, somos responsables con Dios, no con el pastor ni con los hermanos, con Dios. Nuestro compromiso no es con hombre, no es con la iglesia, nuestro compromiso es con Dios. Porque la iglesia no es la que te salvó, no es la que te sanó, es Jesucristo el que nos salvó, el que nos sanó. Amén. Y entonces le dijo el Señor: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano. Pero era un hombre de gran fe, obediente, que se sometió, obedeció a las reglas de los judíos. Él no tenía por qué ir al templo, encerrarse 16 días por ahí. Él podía haber elegido, optado por ir a su casa. Me voy a Samaria. Sin embargo, no. Pero fue más allá. Y ese ir más allá, mire lo que provocó. Y le dijo al samaritano, el Señor: levántate. Estaba postrado él ahí, dándole gloria a Dios, dándole gracias al Señor, diciéndole: Señor, yo no valía nada, yo no tenía nada, yo estaba enfermo, llagado, putrefacta mi carne, mis dedos carcomidos, no tenía esperanza ni salud, no había nadie que me curase, no había nadie que me consolase, no había nadie que me asistiera ni que me ayudara. Más bien todos me despreciaron, pero ese que era despreciado no solamente por toda la sociedad, sino en especial manera por los judíos, era el que volvió a agradecerle a un judío. Levántate, le dijo el Señor, ya hiciste lo que tenías que hacer. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que no solamente había recibido la salud del cuerpo física, sino que recibió la salvación. ¿Cuántos se sienten salvos aquí? Lo más importante. A veces creemos que sanarse de un cáncer es de suprema importancia, y ciertamente tiene su cuota de importancia. Un cáncer no se sana así nomás. Requiere la intervención divina y de gran fe. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Hay situaciones que requieren fe y gran fe. ¿Sí? Pero la salvación del alma no es algo que nosotros podamos obtener por nosotros mismos. La salvación del alma es un don de Dios. Inmerecido. Yo no merecía ser salvo. No merecía en lo absoluto estar parado aquí. Era una mala persona.
Sin embargo, el Señor me salvó. Me salvó y me llamó a hablar su palabra. Me salvó y yo tengo que estar agradecido con el Señor. A veces uno no tiene deseos de hacer cosas. Sin embargo, hay un motor dentro del creyente que lo impulsa, que es el Espíritu Santo. Y le dice: Carlos, anda. Hace esto, hace lo otro. Puede que lo haga bien o puede que lo haga mal. Pero lo importante es la actitud del corazón. Por eso usted está aquí, quizás con imperfecciones, con dificultades, con debilidades todavía. Pero el Señor siempre quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. Él está esperando su agradecimiento. ¿Hemos sabido ser agradecidos? Usted lo sabe. Yo sé por mi caso, no puedo hablar más que por mí mismo. Y hasta aún ahí tengo limitaciones, porque engañoso es mi corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá si no solo Dios?, dice la Biblia. Todos conocemos realmente qué es lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y también nos conocemos al grado que si realmente estamos agradecidos con Dios. Si estamos realmente agradecidos con Dios, tendríamos que salir afónicos de acá. Me gustaba el fútbol a mí antes de conocer a Cristo, y yo salía de un estadio de fútbol afónico. Gritaba los goles de mi equipo. Me iba muy mal de ese lugar cuando mi equipo perdía. Veía, ¿verdad?, la situación de los que eran hinchas del equipo que yo también era partidario, y entonces nos íbamos tristes cuando perdía el equipo. Pero cuando ganaba, salíamos exultantes, salíamos contentos, afónicos, gritando. Íbamos por la calle. Si alguien nos pedía algo, se lo dábamos. Nos transformamos de golpe en ese momento generosos. ¿Le ha pasado a hacer eso? ¿A ser así? Cuando hay falta de generosidad en la iglesia, ¿sabe cuál es la causa? Porque hay desagradecimiento. ¿Oyó? Amén. Cuesta decir amén. Pero la realidad es esa. Cuando hay corazones agradecidos, hay generosidad. Claro, le voy a dar a Dios. Claro, voy a ofrendar. Claro, voy a darle mi vida al Señor por lo que Él hizo por mí. ¿Qué hizo el Señor por ti? Bueno, pastor, no mucho, solo me salvó del pecado. ¡Oh! Solo te salvó del pecado. En otras palabras, te salvó del infierno, de una eternidad sin Dios y sin esperanza. Solo te esperaba la llama del fuego eterno. Solo te esperaba la soledad eterna, la oscuridad, el sufrimiento, el dolor, sin pausa, continuo, donde el gusano de ellos no muere, dijo el Señor, donde arde la llama y los consume y no se puede hacer nada porque no se puede escapar de esa condición. ¿Por cuánto tiempo, pastor? ¿Un año, dos? La eternidad. La eternidad. Sin embargo, el Señor nos salvó de eso, de esa pequeñez. Claro, nos falta quizás ver el infierno para darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor. En el camino en que íbamos, derechito a ese lugar. Pero claro, como no vimos el infierno todavía, pero cuidado que los desagradecidos van a verlo, pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Me estoy explicando? ¿Se acuerdan de...? Y ya termino, tengo que terminar. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Cuán agradecidos somos con el Señor. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Le reconocemos, le damos gracias. Hemos venido con esa actitud en nuestro corazón hoy aquí. Estamos dispuestos para Dios en todo. ¿Podríamos rendir nuestro corazón al Señor Jesús
Le podríamos decir, sí, Señor Jesús, entra en mi vida. Sí, Señor Jesús, te necesito más. Entra en mi corazón. El orgullo lo impide a veces. No, si yo digo sí a Jesús, tengo que decirme no a mí mismo. Que no pude, que no puedo resolver mis problemas. Y claro que esa es la verdad. Ni yo, ni tú, ni nadie puede por sí mismo resolver a fondo sus problemas. Porque el problema más grande está en el corazón del ser humano, es el pecado. Una vez resuelto eso, se resuelve todo lo demás. La rebelión se cura, ¿sabía? El desorden se cura. La condición humana tiene solución. Los médicos buscan soluciones, los psiquiatras, los psicólogos, los científicos quieren mejorar la raza humana. Qué bueno, ¿verdad? Ponen empeño, los gobiernos destinan recursos económicos para ese fin. La gente quisiera verse libre de enfermedades, libre de problemas, libre de situaciones dolorosas, libre de aflicciones. Quisieran tener la altura emocional, la capacidad para poder evitar el dolor, la ansiedad, el sufrimiento al cual somos sometidos todos los seres humanos día tras día en esta tierra. No vivimos en un mundo fácil, hermano. Es difícil, corrupto, sucio, inmoral, asqueroso. Vivimos en un mundo perdido, pero de este mundo Dios tiene alguien quien vino a ser rescatado. La iglesia, su iglesia, usted y yo hemos sido rescatados por el Señor Jesús. El Señor nos dice que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Éramos nosotros. Tú no eres la joyita de la corona, la monedita de oro, porque hay quienes se creen así, moneditas de oro, creen que son los meros meros, creen que nadie les puede decir nada, creen que, bueno, entonces, porque ellos se llaman como se llaman, entonces merecen todo. Y es una injusticia lo que les pasa en contra. Los demás tienen la culpa. Son los culpables. El gobierno es el culpable, las escuelas es culpable, la policía es culpable, el vecino es culpable, la esposa es culpable, el esposo es culpable, los hijos son culpables, los padres son culpables. Ellos parece que no. No son la joya de la abuela, el tesoro. No. Apenas somos lo que somos. Seres perdidos, sin Dios. Pero cuando el Señor nos rescató, nos hizo sus hijos. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? ¿Habrá alguien en esta tarde aquí que quiera decirle sí al Señor Jesús? Yo quiero decirle esto. Pocas veces yo siento decir este tipo de cosas, pero este es un momento muy importante para usted que está escuchando esto. Y no me refiero a los que estamos aquí, también a los que ven el video. Quizás usted está escuchando estas palabras y yo tengo que decirle esto a usted y a los que estamos aquí, de que nosotros no tenemos la vida comprada. Salimos de acá, pisamos una cáscara de banana, damos un golpe contra el cordón de la vereda del otro lado. ¿Me explico? Pero yo soy joven y soy sano y fuerte, pastor. Todos los test me salieron bien. Gloria a Dios si te salieron bien los test, ¿verdad? Gloria a Dios que si gozas de buena salud. Pero ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabías que si te toca partir de este momento sin Dios y sin esperanza, no hay un cielo para ti? La gente cree que por un acto misterioso, vaya a saber de qué, Dios va a hacer la vista gorda a sus pecados, por un acto mágico.
Van a presentarse delante de San Pedro y le van a decir: mira, San Pedro, yo quiero entrar aquí. Yo tengo que decirle que no es así. Por lo menos la Biblia no enseña eso. La salvación es para gente de fe, obediente y agradecida. Amén. Este samaritano fue el único que recibió salvación en ese momento, en esa oportunidad. Los otros 9 no. ¿Sabe la cantidad de gente que yo vi que recibieron milagros? Milagros de sanidad de cáncer, de esto, de lo otro. Y no fueron salvos. Hubo gente que se sanaron de cáncer, vinieron 2 o 3 meses a la iglesia, pero les costaba. Andaba a cantar llamándolos. Mire, el que es salvo no necesita que nadie lo llame. Viene por agradecido que es. ¿Cuántos alaban al Señor? Era como en el fútbol, ¿vio? Su equipo ganaba y salía campeón y usted iba y lo seguía para aquí, para allá. Yo tuve familiares que viajaban cualquier distancia para seguir a sus equipos. Yo cuando estaba sin Cristo también era fanático del fútbol, pero no tenía esa locura de irme tan lejos, ¿no? Pero cuando podía yo iba al estadio y me quedaba afónico. Y dije, vine porque estoy agradecido por este equipo, porque me trae alegrías. ¿Verdad que así piensa la gente? En los deportes, en el mundo. Esto me trae alegría, me trae paz, me trae consuelo. ¿Y cuál era la alegría? Al otro día ir al trabajo y burlarse del equipo contrario. Esa era la alegría. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando uno viene a Cristo, es liberado totalmente de todas esas cosas. Y le decimos: Señor, gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias por la salvación, porque el único que me pudo salvar eres tú, Señor. Tu sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. No hay otro Dios como este. ¿Quién lo quiere recibir? ¿Habrá alguien en esta hora aquí que no tiene esa fe, esa confianza y quiere decirle al Señor: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón? Levante la mano donde está. Si hay alguien así, no salga de este lugar sin la oportunidad de recibir a Cristo. Esperamos. Podemos esperar un tiempo, porque sabemos lo engañoso que es nuestro corazón y que quiere dilatar las decisiones. Hoy no, nos dice, no, mañana va a ser mejor, vas a saber más, no te metas aquí. Todas esas cosas yo sé que se piensan. Hoy no, pero ¿sabes qué? Dios nos dice: hoy es día de salvación. Hoy es tu día. El mañana no es tuyo. Mañana no sabes si vas a estar caminando nuevamente, no sabes si te vas a levantar de esa cama. Hoy es día de salvación. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Cristo? Alguien que está lejos de Dios, que conoce del Evangelio, pero está apartado, lejos de Dios. Levante la mano, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien así también? Vamos a orar, vamos a orar. ¿Alguien más? No tenga temor, no tenga duda. Cuando uno tiene temor y duda, se cierran las puertas solo. Gloria a Dios, se cierran las puertas solo. Pero cuando nosotros somos sinceros y reconocemos nuestra necesidad, ahí está la mano de Dios extendiéndose para darnos lo que Él quiere darnos. Porque Dios no retasea su bendición. Dios no es mezquino, hermano. Él nos da mucho más de lo que nosotros esperamos o creemos que vamos a recibir de Él. Una vez alguien especulando me dijo: ¿y qué me va a dar Dios a mí? Bueno, en primer lugar, la salvación. ¿Te parece poco cosa eso? Como no entendía de qué tenía que ser salvo, él creía que ya era salvo, puso objeción y argumento, ¿verdad? En contra. Le digo: ¿tú eres salvo entonces? Bueno, la verdad, yo creo que sí, me dijo. Ah, ¿tú crees que sí? Vamos a ver lo que dice el libro de los libros. Dice que el que no recibe a Jesús
no es salvo. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos eran los judíos. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo en el corazón. Hay que hacerlo de uno. Cuando hacemos a Cristo uno con nosotros, nosotros nos hacemos uno con Él. Él nunca nos va a despreciar, nunca nos deja a un costado, nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Pero ¿estamos nosotros con Él? ¿Somos agradecidos? Vamos a orar. ¿Alguien más? Levante la mano donde está. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le voy a pedir a David que pase por aquí, me ayude. Harold, pasen por aquí, vamos a orar. Pasa, joven este que levantó la mano. ¿Alguien más que necesita salud, necesita un milagro en su vida? Puede pasar ahora al frente y vamos a estar orando. Gloria a Dios. Den paso acá al frente, no hay problema. Acá nomás, pasadita ahí. Ahí tenemos lugarcito. Puede pararse, hermana, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendecido tu nombre. ¿Alguien más? Puede pasar acá al frente. Puede decirle, yo necesito salud. Yo necesito un toque de Dios. Yo necesito volver a tener esperanza. Siento en este momento que hay personas que han perdido la esperanza. Quizás tu esperanza es quedarte en este país. Yo quiero decir que la verdadera esperanza es Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Ven a Cristo y Dios va a hacer el milagro que tú necesitas, pero tienes que confiar en Él. Amén. Vamos a orar así como estamos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a declarar salud, vamos a declarar salvación, vamos a declarar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y le vamos a decir sí al Señor Jesús. Si alguien necesita ser salvo, puede repetir conmigo esta breve oración. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a orar. El que necesita ser salvo y reconoce que necesita salvación, repita conmigo. Padre eterno, necesito de ti, Señor. Necesito la salvación. Oh Señor Jesús, sálvame. Sálvame porque necesito de ti. Necesito que tú entres en mi corazón. Ven a mí, Señor. Lávame en tu sangre. Lava todos mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname del Espíritu Santo y fuego, Señor. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas, Señor. Sana mi cuerpo, sana mi mente, sana mi corazón, Señor. Sáname por completo de los pies a la cabeza. Lléname del Espíritu Santo y fuego, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, eterno. Bendecido es tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecido tu nombre, Señor Jesús. Te glorificamos, te bendecimos, te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Alabanza a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabe a Dios, hermano. Glorifica el nombre del Señor Jesús. Él está aquí. Aleluya. Él está para romper cadenas, para deshacer todos los obstáculos que el enemigo ha impuesto sobre tu vida. Él está aquí para darte verdadero gozo y alegría. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor. Alabanza a tu nombre, Señor Jesús. Glorifique al Señor. Gloria a Dios. Levanta tu mano a donde estás. Ahí vamos a orar por ti. Levanta tu mano si necesitas la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Él está aquí. Aleluya. Ahí está, ahí está. Gloria a Dios. Bendecido tu nombre, Señor Jesús. Glorificado es tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oh Señor, sálvame, Señor. Líbrame, Señor. Ten misericordia. Aleluya. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Alaba a Dios, alaba a Dios. Levanta tu mano y alaba a Dios, hermana, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, Él está aquí. Gloria a Dios, Él está aquí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanza al Señor. Mi alma se regocija. Oh Señor.
Oh Señor, te doy gracias, Señor. No, Señor, olvidaré, alma mía, ninguno de los beneficios que tú me has dado, Señor. No me voy a olvidar que me salvaste. No me voy a olvidar que me sanaste. No me voy a olvidar, Señor, que hiciste el milagro cuando yo lo necesitaba. No me voy a olvidar, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Alabanza a tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanza a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Alabado es tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos con la paz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Recuerde, martes 7:30 tenemos reunión de oración. Y por supuesto el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde en este lugar. Bendiciones, hermano.